Hemos visto que las manifestaciones del Espíritu Santo son carismas de Dios, en otras palabras, son manifestaciones del amor de Dios hacia la humanidad, hacia la iglesia y hacia la gente. Lo digo de esa forma, o sea, es lo que enseña el griego original, carismatas, que quiere decir manifestaciones de la gracia de Dios que producen un cambio en la gente. Son para el uso dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, cuando le estáis hablando a la gente de Cristo Jesús. Entonces, cuando estáis hablando a la gente de Cristo Jesús, del Evangelio del Reino, las carismatas, lo que muchos llaman dones, y creo que dejé bien claro que no es la palabra correcta, son una manifestación del amor de Cristo Jesús hacia esa gente. ¿Qué quiero decir con eso? Que no puedes decir más. Después de haber escuchado los dos últimos estudios que hemos dicho, ya no puedes usar como excusa, es que yo no tengo el don de sanidad, o yo no tengo el don de profecía, o yo no tengo el don de palabra de conocimiento, porque no son dones que uno los tiene y otro no. Son manifestaciones del amor de Cristo Jesús hacia la gente que estás ayudando o queriendo ministrar, ya sea la iglesia, dentro de una reunión de iglesia, de hermanos, o en la calle hablándole a alguien de Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces, la semana pasada vimos algo muy importante que tiene que ver con la reencarnación de Cristo. Cristo Jesús se hizo carne y habitó entre nosotros para demostrarnos que lo que un hombre lleno del Espíritu Santo es capaz de hacer o puede hacer no tiene nada que ver, una vez más, con que Dios o Cristo Jesús sea Dios, o con que Cristo Jesús sea el ungido, o con que Cristo Jesús tenga poderes. Todo lo que Cristo Jesús hizo, lo hizo como un hombre, como tú y yo, llenos del Espíritu Santo, para dividir el pan y alimentar las multitudes, sanar enfermos, echar fuera demonios. ¿Qué más hizo? Un montón de cosas. Caemos en el error que caen muchos de creer, eso lo hizo Jesús porque Jesús era Dios, o eso lo hizo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra porque era especial. No, la misma unción que tenía Él la tienes tú. Es por eso que hay tantos versículos en la Biblia, sobre todo en el Nuevo Pacto, que nos dicen, tal como soy yo, sois vosotros. Así, las obras que yo hice, vosotros las haréis también. Y muchos otros pasajes como esos. O sea que lo que quiero eliminar es todas las excusas que la religión se ha inventado, y que empecemos a creer en la palabra y creer en el poder de Dios. Esta tarde vamos a ver otro aspecto que es la palabra de Dios, y porque todo está basado en la palabra de Dios, en el poder de la palabra de Dios. Vamos a ver 3 versículos para empezar, y después vamos a continuar con esto, los aspectos de la palabra. O sea que todo funciona porque son manifestaciones del amor de Cristo Jesús, que está en ti. Tú eres el templo del Espíritu Santo, Cristo está en ti, la plenitud de Dios está en ti. Cuando tú estás queriendo fluir, dejando fluir el amor de Dios a través de ti, las manifestaciones del Espíritu Santo se van a hacer real, porque son expresiones del amor de Dios. En segundo lugar, la misma unción que tenía Cristo Jesús la tienes tú. No hay tal cosa como un especial ungido o una persona. La Biblia dice que todos tenemos recibido la unción del Espíritu Santo, y es una unción, como dice Pedro, que permanece en nosotros, no va y viene según lo que tú sientas. Si te sientes bien, sientes la unción. Si te sientes escalofríos, es porque la unción se está manifestando. No va ni viene, es permanente en ti si has recibido a Cristo como Señor y has recibido el Espíritu Santo. Y no tiene nada que ver con lo que veamos o sintamos, tiene que ver con la fe puesta en la palabra de Dios y lo que la palabra de Dios dice, que es lo que vamos a ver hoy. En el Salmo 107,
para coger un poco de base bíblica. El Salmo 107, y hay muchos versículos que hablan de esto. Yo creo que ya los conocéis a estas alturas, si lleváis más de un año conmigo, pero el Salmo 107 quizás sea la más... Versículo 20, dice, y Dios envió su palabra para sanarlos y los rescató de la muerte o del sepulcro. El Salmo 107, un ejemplo de esto, porque algunos dirán, esto está en el Antiguo Pacto. ¿Qué vemos? ¿Hay algo en el Nuevo que diga eso? Sí, hay por lo menos dos ejemplos. Uno de ellos, el más que se me viene a la mente ahora mismo, es cuando el centurión le dice, mi hija está muriéndose, ven y pon tu mano sobre ella y sanará. Y después cuando Jesús manda a un siervo para pedirle a Jesús que sane que venga a su casa, cuando ya se está acercando a su casa, le dice, no soy digno de que entres en mi casa, simplemente manda tu palabra, di la palabra y mi hija sanará. ¿Es la hija o el siervo? No me acuerdo ahora. La hija sanará. Vamos a dejarlo así. Si después lees la palabra, la Biblia y dice algo diferente, pues me perdonas. Y Jesús lo recomendó por su fe. El centurión le respondió, porque yo soy un hombre que conozco la autoridad, porque a este le digo, haz esto y lo hace, al otro, haz lo otro y lo hace. O sea que entendió el poder de la palabra, entendió de que la palabra hablada, sobre la palabra de Dios hablada a través de una persona que cree, cumple. Okay, la Biblia dice, porque vamos a verlo esta noche si nos da tiempo, dice, porque así como la lluvia y la nieve caen del cielo y producen el resultado, que es el regar la tierra y producir fruto, así mismo es mi palabra. Yo la envío y no vuelve a mí vacía, sino que cumple todo aquello por la cual yo la he enviado. O sea que en la palabra hay poder. Cuando nosotros soltamos la palabra de Dios, declaramos las promesas, decimos, sé sano. Y estoy hablando de hablar con autoridad, no con miedo y con temor. Entonces la palabra cumple aquello por lo cual la hemos enviado. En 1 Corintios, Salmo 107, el ejemplo que os acabo de decir, del centurión, y otros ejemplos más que os vendrán a la mente mientras estoy hablando. Ok, entonces lo primero que tenemos que ver es que la palabra es poder. Entonces, ¿cómo nos llenamos de la palabra? ¿Cómo cargamos la pila? El ejemplo que podemos usar es los relámpagos. Yo creo que todos sabéis cómo funcionan los relámpagos, ¿no? Cuando hay tormenta. Hay unos ionos, creo que se llaman en español, arriba en las nubes y otros abajo en la tierra, negativo, negativo. Mientras más se acerca la nube y va bajando del cielo en una situación de tormenta, los polos iguales, positivo, positivo, negativo, negativo, se repelen. O sea que el negativo de la luna, de la nube, y el negativo de la tierra que hay sobre la tierra y sobre los seres humanos se repelen y se convierten los de la tierra en positivos, y eso hace que una carga eléctrica descienda, hace una conexión. Si yo cojo una pila, yo tenía una ahí guardada, pero no me ha dado tiempo de sacarla. No sé si os acordáis de esas pilas cuadradas, pequeñas, que tienen los dos polos arriba, el positivo y el negativo. Y si te lo pones en la punta de la lengua, no sé si alguien lo ha intentado alguna vez, te da una corriente, te da un cosquilleo fuerte, ¿ok? Si queréis probarlo, dentro de la guitarra esa hay una, si alguien quiere sacarlo y probarlo. Pero, ok, a esto quiero llegar para que me entendáis. Esas pilas son de 9 voltios, y aunque cuando le pones la punta de la lengua te da con la corriente te da un cosquilleo, no es suficiente
para que salga un rayo, de electricidad entre los dos polos, ni a una carga negativa que tenga por aquí encima de la mesa. Para que eso se produzca, tenemos que subir la capacidad de la corriente, los 9 voltios, tenemos que subir la capacidad, tenemos que cargarla. Okay, antiguamente, los que sois más mayores sabréis que habían unas... tengo una arriba también, ahora me acuerdo. Tengo una linterna eléctrica que se cargaba haciendo con el puño a un capacitador. Las bombillas de las bicicletas hoy en día van con pilas, son más modernas, pero antiguamente, cuando yo era joven, era un generador, como una botellita pequeña hecha de metal que iba al lado de la rueda, y la parte de arriba, el tapón, por así decirlo, giraba, y mientras más rápido pedaleabas, más brillante la luz, más podías ver. No sé si alguien se acuerda de eso o no. Se llama un dínamo. Y si pedaleabas despacito, pues la carga era inferior y la luz brillaba menos. Entonces, para producir electricidad y para poder ver en la noche, cuando ibas en bicicleta por la noche, al salir del trabajo, de la escuela, tenías que pedalear rápido, y mientras más pedaleabas, más subía la carga. Y eso pasa con el Espíritu, es lo mismo que pasa con la palabra. Porque algunos tienen parece que tienen más poder, otros parece que tienen menos, porque en algunos la palabra parece que funciona y en otros no, cuando debería funcionar en todos. Y es precisamente por este principio científico que os estoy tratando de explicar, y no sé si estoy teniendo éxito o no. Pero el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, a veces puedes sentir ese poder y a veces no, pero lo sientas o no lo sientas, está en ti. Y mientras más, y esto es otra, okay, no conozco los términos científicos en español, pero si estudias a los inventores como Faraday y como Tesla y como algunos de estos inventores, ellos experimentaban mucho con esto. Ponían, por ejemplo, una bola de cobre aquí en una punta de la mesa y otra bola de cobre en la otra. Y aquí en esta punta empezaban a cargar la potencia hasta que llegaba a tal capacidad que saltaba un rayo eléctrico de esta bola de cobre a la otra que estaba a 2 o 3 metros de distancia. Okay, y eso es lo mismo con el poder de Dios. Veréis versículos en la Biblia como los que dicen: y la sombra de Pablo sanaba a los enfermos, y la mujer con el flujo de sangre que tocó el manto de Jesús y sanó, tocó el manto, recibió una descarga de poder. Mientras más subes esa potencia, mientras más subes esa energía en tu espíritu, más va a fluir. Hasta el punto, y esto estoy dando ahora ejemplos que he vivido yo personalmente, hasta el punto de que solamente con pasar delante de alguien, la persona se cae bajo el poder de Dios, o recibe sanidad, o sin tocarlos. Pero no estoy hablando ahora de cosas maravillosas como esas, sino de lo práctico. ¿Cómo se edifica? ¿Cómo se sube esta carga? Hay varias formas de hacerlo en la vida tuya. Y quiero que lo toméis en serio, porque estamos viendo en tiempos, como repito, vez tras vez, donde el mundo necesita ver creyentes que estén cargados, creyentes que tengan las pilas puestas, hablando de corriente, creyentes que estén obedeciendo a Dios y su palabra, y no simplemente aprendiendo, sino moviéndose. En 1 Corintios 14:4 tenemos un ejemplo. Dice el apóstol Pablo: el que habla en lenguas se edifica a sí mismo, en cambio el que profetiza edifica a la iglesia. Pero la primera parte, el que habla en lenguas, ¿qué hace? Se edifica a sí mismo. El que habla en lenguas se está cargando su pila, está cargando el capacitador. Entonces, ¿cómo puedes subir esa carga? Orando en lenguas. El apóstol Pablo dice: yo oro en lenguas más que todos vosotros. Hace
poco os dije que yo personalmente creo, por lo que he estudiado de este tema en la palabra de Dios, que las demás manifestaciones del Espíritu Santo están muy relacionadas con esto del hablar en lenguas, ¿ok? Y no me avergüenzo de decirlo. Yo creo en el hablar en lenguas, creo en el bautismo del Espíritu Santo, creo en la llenura del Espíritu Santo, creo en más de una llenura, creo en las manifestaciones del Espíritu Santo. ¿Ok? Y no es porque sea o me considere pentecostal, sino porque soy discípulo de Cristo, porque estudio la palabra y la palabra me dice que es así. Si me dijera lo contrario o si hubiesen dudas, entonces lo diría, pero lo dice bien claro. Entonces lo enseño, cómo se cargan las pilas, cómo se carga el capacitador. El capacitador es un elemento electrónico que almacena corriente. Ok, y cuando la tocas te puede incluso matar, aunque no esté conectado el aparato a la red eléctrica. Orando en el Espíritu, te darás cuenta, como dice el apóstol Pablo, yo oro en el Espíritu más que todos vosotros. Cuando yo oro en el Espíritu me edifico a mí mismo, dice. En Judas 20 hay un versículo parecido. Judas está casi al final de la Biblia, Judas 20. Hay otro versículo parecido. Vosotros, en cambio, queridos hermanos, manteneos en el amor de Dios, en el poder de Dios, manteneos en el amor de Dios. ¿Qué hemos dicho que es el amor de Dios? ¿Qué hemos dicho que son los carismas, manifestaciones del amor de Dios? Manteneos en ese amor de Dios, en la posición de querer ayudar a otros, de querer ministrar a otros, de querer ser de bendición. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes actitud de querer bendecir a otros, estás actuando en el amor de Dios, y las manifestaciones del amor de Dios se van a ver en tu vida. Pero ¿cómo se mantiene en ese amor? Edificando sobre la base de vuestra santísima fe, edificando vuestra fe, orando, y lo vuelvo a repetir, orando en el Espíritu Santo, orando en el Espíritu Santo. Carga las baterías, y mientras más las cargues, más vas a ver cómo fluye, más vas a ver ese chispazo. Si quieres, no me gusta usar la palabra chispazo o relámpago, porque automáticamente los más carnales, entre comillas, sin ofenderse a nadie, pero estoy hablando claro para que me entendéis, van a pensar, tengo que sentir algo, tengo que ver algo. No se trata de sentir ni de ver. Se trata de reconocer de que el Espíritu Santo está en ti. Y si lo tienes dormido, si lo tienes apagado, si no estás edificándote, no puedes esperar que se manifieste a través de ti cuando lo necesites. Es por eso importante orar en el Espíritu, orar en lenguas, edificarte a ti mismo. Otra forma de cargar tus pilas es con la palabra de Dios. Llénate con la palabra de Dios. Llénate con la palabra de Dios. Y te das cuenta que la palabra de Dios edifica tu espíritu. La palabra de Dios te da vida. Y cuando digo llénate de la palabra de Dios, no estoy refiriéndome a leerla rutinariamente, o aunque si lo haces rutinariamente es mejor que no leerla en absoluto. Pero no a leerla por rutina. Cuando me refiero a leerla por rutina, es decir, como soy creyente tengo que leer un capítulo todos los días, porque si no Dios no va a estar contento conmigo, o cualquier otra excusa que nos inventamos. Léela y medítala, la que estás leyendo. Pídele revelación al Espíritu Santo. A veces, como os he explicado en otras ocasiones, lees un capítulo entero, a veces lees un versículo, y en ese versículo te quedas con ese versículo, y ese versículo se ilumina, y ese versículo da entendimiento. Lo que yo hago normalmente cuando leo la Biblia es que la Biblia es Dios hablándote, es la palabra de Dios. Cuando lees la Biblia, léela con esa actitud. Dios me está hablando. Entonces yo empiezo a leer, empiezo rutinariamente. Todas las mañanas empiezo a leer la Biblia hasta que la Biblia me habla a mí.
¿No habéis entendido? Hasta que me topo con un versículo, un pasaje, una idea, un concepto, un principio que me habla a mí. Entonces sé que el Espíritu Santo me está hablando a mí a través de esa palabra y me detengo ahí, lo escribo, me lo aprendo de memoria, lo medito. Si no lo entiendo, busco el griego, lo leo en la Biblia griega que tengo aquí y miro a ver. Le pido al Espíritu Santo revelación, entendimiento, lo anoto. Es importante que tengáis un lugar donde apuntar estas cosas, en el mismo ordenador, si usáis ordenador, o un cuaderno o algo, y cuando la Biblia te empieza a hablar a ti, entonces escribe el versículo, escribe lo que el Espíritu Santo te está explicando o te está enseñando a través de él. Tenlo ahí como referencia, en el futuro te va a hacer falta y es bueno repasarlos después de un año, después de 6 meses, después de un tiempo. Leer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, como hemos visto, envió su palabra y sanó sus enfermedades. ¿Por qué es importante? Porque necesitamos estar cargados, necesitamos estar con las pilas y el poder de Dios en nuestros llenos. Y te vas a dar cuenta cuando te llenas de la palabra de Dios de que no hay ninguna excusa para que Dios no sane. Y esta parte quiero que quede clara. No hay ninguna excusa absoluta. Muchas veces el error más grande que cometemos, y espero que ninguno de vosotros lo haga, porque no es bíblico y es destructor. Cuando oras por un enfermo y el enfermo no se sana, no digas nunca, no le digas nunca a la persona, no te has sanado porque no tienes fe. No digas nunca eso, porque en primer lugar, ¿de quién es la responsabilidad de tener fe? ¿La tuya o del enfermo? Porque la Biblia dice, y todo aquel que crea pondrá sus manos sobre los enfermos y sanarán. La responsabilidad es mía, no del enfermo. Eso es lo primero. Tampoco le digas nunca, tienes que arrepentirte de tus pecados si quieres que Dios te sane. O tienes que creer porque no tienes fe. O tienes que sacar toda amargura de tu corazón si quieres que Dios te sane. Ni el no perdonar, ni la incredulidad por parte de la persona, del enfermo o del endemoniado, ni la amargura, ni la incredulidad puede impedir que el poder de Dios cumpla su propósito y funcione. Si fuese así, veríamos ejemplos en la Biblia. Y en la Biblia no vemos ni un solo ejemplo. La Biblia dice bien claro, y las multitudes venían a Jesús, y Jesús, lleno de compasión, los sanó a todos. Dice eso, la Biblia tuya. Teniendo compasión y las multitudes, cuando se dieron cuenta que había cruzado el mar al otro lado, a la otra orilla, lo siguieron y se encontraron con él. Y cuando Jesús llegó, se encontró con una gran multitud. Y lo primero que hizo, dice la Biblia, lo primero que hizo es preguntarle, todos aquellos que tengan amargura en su corazón y que no hayan perdonado, levanten la mano, porque hasta que no te arrepientas no puedo sanarte. Dice eso en Juan 7:82. La Biblia mía dice, los sanó a todos. Ahora, alguien seguro que está pensando, sí, pero cuando fue a su tierra y a su pueblo, la Biblia dice, y no pudo sanar, no pudo hacer muchos milagros por causa de su incredulidad. Y nos quedamos ahí, en vez de leer el contexto entero. ¿Qué dice el contexto entero? No pudo hacer grandes milagros por causa de su incredulidad, porque no lo aceptaron, porque un profeta no es aceptado en su propia tierra, pero, sigue diciendo, pero sanó a algunos que estaban enfermos. O sea, que alguien use eso como excusa no es válido para mí. La palabra de Dios es real, la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es sanidad, como hemos visto en el Salmo 107. Cuando dice que no pudo hacer grandes cosas, está hablando de cosas grandes, milagros grandes, qué sé yo, como
no sé, no me lo puedo imaginar porque no sé lo que había en ese momento ahí. Para nosotros hoy en día, el simple hecho de que sanar un enfermo ya es algo grande, porque no estamos no estamos acostumbrados a verlo, aunque deberíamos estarlo. O sea que la Biblia dice, sin embargo, sanó a algunos que estaban enfermos entre ellos, sanó a algunos enfermos. O sea que imaginarse lo que sería un milagro grande. No sé. ¿Está entendiéndome alguien? O sea que no son excusas. Si tú crees que la incredulidad por parte del enfermo, si tú crees que el no perdonar por parte del enfermo, si tú crees que el tener amargura en su corazón, el enfermo, va a impedir el poder de Dios, entonces no puedes moverte en fe. Va a destruir tu fe. Y tu fe es precisamente lo que necesitas para ver. Tu fe en la gracia de Dios, tu fe, tu seguridad en el amor de Dios, tu seguridad en que la palabra de Dios dice, siendo aún pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Tu fe y tu seguridad en que todos los enfermos que vinieron a los pies de Cristo fueron sanados. Y ahora que me acuerdo, hasta el endemoniado, tenía 2000 demonios en él. Jesús pudo haberle dicho, arrepiéntete primero. ¿Por qué dejaste que estos demonios entraran en tu vida? Algo muy malo tenías que haber hecho. Cierra la puerta primero y después. No, lo echó fuera y el endemoniado se apostó y lo adoró. Yo sé que hay muchos evangelistas, sobre todo los de ¿cuántas generaciones? Una de hace 2 generaciones atrás. No voy a mencionar nombres porque no es importante, no quiero. Pero los evangelistas que ya todos, yo creo que todos ellos ya están en gloria con el Señor. Algunos conoceréis alguno. Muchos de ellos enseñaban, hacían campañas de evangelismo y enseñaban. Y me estoy acordando de uno muy famoso ahora, que enseñaba y decía, si a los enfermos, todos los que estén enfermos, y tenían un montón salían un montón, y se levantaban de las sillas de ruedas, y los paralíticos eran sanados, pero lo primero que les decía era, si quieres que Jesús te sane, primero tienes que arrepentirte de tus pecados y aceptar a Cristo como Señor y Salvador de tu vida. Y ahora muchos me dirán, sí, pero tenía mucho éxito. Sí, pero esa no es la condición. En la vida de Jesús no vas a ver esa condición. Normalmente vas a ver lo contrario. Tenían un encuentro con el poder de Dios, tenían un encuentro con la sanidad, y después decían, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? O sea que aunque muchos antiguamente lo enseñaban, más que nada, yo no digo que esté mal o bien, pero más que nada es por falta de conocimiento. Acordarse que la revelación de Dios es progresiva, palabra tras palabra, precepto tras precepto, hasta que lleguemos a la estatura y medida de Dios. Entonces, a través de los años vamos aprendiendo, vamos recibiendo más revelación. En esos años tenían menos entendimiento de estas cosas y lo veían como un requisito. Sin embargo, en la Biblia no lo vas a ver en ninguna parte. O sea que estoy quitando de en medio todas las excusas y todos los obstáculos para que veamos en nuestra vida el amor de Dios fluir y veamos estos resultados que deseamos para la gloria de Dios. O sea que cargar las pilas, edificándote en la palabra de Dios. Edificándote en la palabra de Dios tiene 2 propósitos. Te va a edificar, te va a cargar las pilas con la corriente del cielo. Y en segundo es lo que dice la Biblia. Y no va a haber duda. ¿Dios quiere sanar a esta persona o no? ¿Es el tiempo de Dios o no? Es tampoco. En ningún caso en Jesús, que es nuestro ejemplo. Y todo lo que Él hizo, lo hizo para darnos ejemplo a nosotros de cómo tenemos que actuar. En ningún caso le dijo a la gente, no, a ti no te puedo sanar porque no es tu tiempo, no es tu momento todavía. Tienes que aprender primero algo. Dios te está enseñando tal. Dios nunca, ese es otro obstáculo, Dios nunca va a usar la enfermedad para enseñarle nada a nadie. No es bíblico y no es parte de su naturaleza.
Es como si yo cogiera a uno de mis hijos cuando era pequeño o a mis nietos y cogiera agua hervida y le metiera la mano dentro del vaso de agua hervida en la olla, lo quemara. Esto es para que aprendas a no tocar el agua hervida porque el agua hervida te va a hacer daño. ¿Tú crees que cualquier padre normal haría eso? No, pues nuestro Padre Celestial menos. La Biblia dice bien claro que la palabra, Dios usa la palabra de Dios para enseñarnos. Usa la palabra de Dios es como una espada de dos filos que penetra hasta la médula, separando el espíritu del alma, y es capaz, es práctica y es útil para enseñarnos, corregirnos y redarguirnos, enseñarnos el camino. Te va a enseñar con la palabra de Dios. Ahora, si tú no quieres hacer caso de la palabra de Dios, si tú no quieres obedecer la palabra, si tú no dejas que la palabra de Dios te enseñe y la obedeces y cambias tu forma de pensar y tu forma de actuar, te vas a hacer daño, te vas a quemar, pero no ha sido Dios el que te ha quemado para enseñarte algo. Ha sido tu desobediencia. Jesús dijo, si tú crees, nada será imposible. Esto está en Mateo 17. Versículo 20, si tú crees, al que cree nada le será imposible. Ahora, después de haber dicho todo eso, ¿es el perdonar y el ser perdonado importante? Sí. ¿Es el soltar toda amargura que llevamos en el corazón importante? Sí. Porque te vas a enfermar tú mismo, te vas a criar, como dice la Biblia, raíces de amargura que destruyen tu gozo y tu relación con Dios. Es importante, pero no es un obstáculo para recibir la sanidad. Exponerte al Espíritu Santo es otra forma de cargarte con el poder de Dios. Exponte a la presencia del Espíritu Santo. Medita en su palabra. Toma pasos de fe. Llena tu vida, ¿cómo cargas la batería? Llénate de testimonios, lee testimonios, escucha testimonios. Por lo menos una vez al año me gusta coger libros, los libros o algún libro que hable de testimonios de los avivadores del pasado y edificar mi espíritu, o escuchar testimonios de gente que han recibido sanidad. ¿Por qué? Porque cuando tú te cargas con estas cosas, edifica tu espíritu, atraes el poder del espíritu, atraes. Otra forma de cargar las pilas es tener hambre. Un hambre por las cosas de Dios que no puede ser satisfecho con nada más ni menos que la presencia del Espíritu Santo. Y esa, tristemente, en los tiempos, en los últimos años, creo que esta es una de las cosas que faltan. Hambre. Hambre por ver la gloria de Dios, hambre por el Espíritu Santo, por su presencia, hambre por adorarle, hambre por estar en su presencia. Tomar pasos de fe. Cuando veas a alguien con dolor, toma el paso de fe. Empieza a sentir la compasión de Cristo, verás cómo atraes los rayos del cielo. Holy Spirit. Gloria. La presencia de Dios está ministrando a algunos, recibirlo. Dios está queriendo hablar, moviéndose. La palabra de fe, la palabra de fe. La palabra, cómo funciona la palabra. No se trata, como he dicho antes, de leerla solamente, sino aprende a llenarte de la palabra. Y cada vez que veas una situación, una circunstancia, o algo que diga alguien, aunque sea un predicador o un ángel del cielo, algo que digan que va en contra de lo que tú has recibido, de la palabra con la cual te has llenado. Responde con la palabra. Cambia la circunstancia. Habla con valor y con poder, con autoridad, sin importar lo que la gente piense. Tenemos que entender lo que pasa en el ambiente espiritual. Cada vez que tú sueltas la palabra, nunca digas, si no ves resultados, nunca se te ocurra decir, no ha funcionado. Nunca se te ocurra decir porque la persona no tuvo fe. Nunca se te ocurra decir porque tienen rencor y falta de perdón y pecado en su vida. No, la palabra de Dios siempre
funciona. Necesitamos convertirnos en esponjas espirituales, absorbiendo todo lo que podamos de Cristo más y más y más, su gloria, su palabra, testimonios de otras personas que han recibido sanidad, testimonios de otros que se mueven en el amor de Dios, manifestando el amor de Cristo, llenándonos del cielo, porque así como es en el cielo, así es en la tierra. Y en el cielo no hay tormenta, en el cielo no hay opresión, en el cielo no hay enfermedad. Y cuando empiezas a declarar esto, sobre todo ora esto, ora sobre la gente. ¿Quieres? ¿A alguien le gusta? Que no quiero decirte lo que tienes que orar, porque mucho lo convierte en una fórmula. Pero es importante que sepas, por ejemplo, actuar. Una forma de ministrar bendición en la vida de otros es decirles que tu cuerpo, que tu espíritu se convierta en una esponja para recibir la presencia de Dios ahora mismo, en el nombre de Jesús, el Hijo de Dios. Padre, te doy gracias porque tu gloria está inundando cada parte de esta persona, de su ser, su mente, su cuerpo físico, su mente. Señor, todo su ser está siendo inundado por la gloria de Dios. Y si lo haces con fe, sabiendo que lo que sale de ti, porque tú estás lleno, estás cargado con corriente del cielo. Y si tú crees eso, cuando tú oras esta oración sobre la persona, Señor, Señor, sumérgelos en tu gloria, satúralos, empápalos con tu gloria, tu presencia, en el nombre de Cristo Jesús, cada aspecto, cada área de su vida. Te vas a dar cuenta, y yo te aseguro que van a recibir bendición, van a recibir sanidad, e incluso más de un demonio se va a manifestar. Los demonios no aguantan la presencia de Dios, no aguantan el fuego de Dios. Y en vez de excusarte, decir, he orado por esta persona y no ha pasado nada, sube el fuego, sube la llama, sube la intensidad. No dejes de orar. Tenemos que llegar a un punto en nuestra vida creyente que creemos que la palabra de Dios es poder y que el Espíritu está en mí y no hay dudas. Deja a un lado las dudas, el temor. Y estoy hablando como alguien que es introvertido y que lo que estoy diciendo ahora mismo me cuesta un montón. Pero la palabra de Dios siempre. De hecho, la Biblia, si nos da tiempo, voy a daros algunos ejemplos de lo que es la palabra de Dios. En la Biblia, de acuerdo a la palabra de Dios. En primer lugar, la Biblia dice que la palabra de Dios es como un martillo. No sé si lo habéis leído, eso está en Jeremías 23, 29. Es como un martillo. ¿Qué es lo que hace un martillo? Aquí afuera de mi casa hay una roca al que cayó de arriba del monte. Está aquí afuera. Cuando mis nietos eran más pequeños, cogían una maza pequeña que tengo ahí y se sentaban, les gustaba sentarse ahí en el escalón y darle golpes con la maza a la roca. Y a veces se les prendía un trozo y se ponían contentos. Abuelo, mira, le he roto un trozo. Y estaban ahí 6 meses, se entretenían con esa roca, rompiéndola con el martillo. Pero digo 6 meses, ¿por qué? Porque a veces damos un golpe con el martillo y la piedra no se rompe. ¿Por qué? Porque el martillo, la roca se va a romper cuando le des 20 golpes, 30 golpes, 50 golpes. En Jeremías, para que veáis Jeremías, vamos a leerlo porque hay algunos que no creen lo que estoy diciendo. Jeremías 23, 29. Es que no funciona. Jeremías 23, 29. Dice Dios, ¿no es acaso mi palabra como fuego? ¿No es acaso mi palabra como martillo que pulveriza la roca? Afirma el Señor. O sea, aquí tenemos dos cosas, el martillo y el fuego. El fuego lo hemos visto actuar últimamente. Lo habréis visto en el telediario, en el verano que acaba de terminar. ¿Qué es lo que hace el fuego? El fuego es persistente. El fuego, una vez que se ha encendido, sigue y sigue y sigue y sigue. Y hasta que no lo paran, es una acción continua. Hasta que no consume todo lo que está en su camino. El fuego continúa, perseverante. No hay quien lo controle, no hay quien lo pare. Mi palabra, os pregunta Dios esta noche, ¿no es acaso mi palabra como el fuego?
que una vez que tú lo has soltado la chispa en la vida de la persona, crees que no va a volver, no va a volver a mí después de haber cumplido su propósito. ¿Crees que esos han muerto? ¿Crees que mi palabra no tiene poder? Que aunque se burlen y se rían, mi palabra es como un fuego. Y después en el mismo versículo, ¿no es acaso mi palabra como un martillo que pulveriza la roca? El ejemplo que os di de mis nietos, ¿la roca se rompe con un golpe? No. Tiene que ser persistente y golpeando, y le das un golpe. Tú tienes que seguir dando golpes. Es por eso que el domingo pasado dije, aquellos que creen que Dios está en control de todo y que Dios hace lo que Él quiere, y si no ha sanado es porque Dios no ha querido, eso no es bíblico, no está en la Biblia, va en contra de la palabra y va en contra de la naturaleza de Dios. Y a veces nos da vergüenza continuar dando golpes. Yo he ministrado, y mi hija también, he ministrado a gente que hemos orado por ellos una vez, no han sentido nada, no ha pasado nada, y se desaniman. Y cuando quieres orar, le dices, espera, que voy a orar otra vez. Como que se enfadan y dicen, no, déjalo. Y echándote la culpa, es que no tienes unción. O no tengo fe. Cristo Jesús oró una vez por un ciego y le preguntó, y esto es Cristo Jesús, acordarse que es un ejemplo para que tú y yo vivamos y aprendamos. Oró por un ciego, le pregunta, ¿ves? Nosotros, ¿qué respuesta hubiésemos esperado? Es Jesús el que oró, el ungido, claro, tiene que haber visto, claro que sí. Sin embargo, el hombre dice, veo todo nublado, veo a los hombres como si fuesen árboles. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús le dijo, bueno, ya he orado por ti, espérate, ya sucederá, y, no pasa nada. Vuelve en la próxima campaña, próximo culto. La unción se ha terminado, como dicen algunos evangelistas. Vuelve mañana, no puedo seguir ministrando. La Biblia dice que Jesús oró por él otra vez, segunda vez. Y esta vez el hombre dijo, sí, ahora lo veo todo claro. Veo a los hombres andando. Lo veo claro. ¿Está entendiendo alguien lo que estoy diciendo? Golpear y golpear. ¿Por qué golpeamos y persistimos? Porque sabemos. Y vuelvo a repetir y a repetirme, porque sabemos que la palabra de Dios es verdadera y no puede fallar. Me acuerdo de una historia en el Antiguo Testamento. Elías y el rey Joás, creo que se llamaba. Esto está en Segunda Reyes 13. No, el rey Joás. Elías está a punto de morir. Eliseo. Eliseo está a punto de morir, está en su lecho ya viejito, ya mayor, está a punto de morir, y el rey Joás se entera. ¿Es Joás o no? Vamos a verlo. Es que lo digo en inglés porque leo la Biblia en inglés, pero en español, ¿cómo se llama este hombre? Segunda Reyes 13, 14. Joás, sí. Eliseo estaba enfermo en cama y Joás, rey de Israel, fue a verlo a su casa. Entonces Eliseo le dice, coge un arco y una flecha, abre la ventana, dispara la flecha a través de la ventana, la suelta y le da una profecía. Le dice, esto es una flecha victoriosa de parte del Señor contra Siria, tu enemigo. Vas a derrotar a los sirios en Afec hasta acabar con ellos. Esa es la palabra, fijarse bien lo que estamos leyendo, esa es la palabra de Dios. Compara esto con la sanidad o con la salvación. La palabra de Dios, flecha victoriosa, la palabra de Dios. Los enfermos pondrán las manos a los enfermos y sanarán. Predicarás el nombre de Cristo Jesús y los pecadores serán salvos. ¿Sí? Pero después sigue, no termina ahí. Después le dice a Joás, ahora coge las flechas, tenía un puñado de flechas ahí al lado, coge las flechas y golpea el suelo con las flechas. Y la Biblia dice que Joás golpeó el suelo 3 veces con la flecha. Y Eliseo se enfadó con él. ¿Por qué has golpeado tan pocas veces? Acordarse cuál es la palabra, la profecía, la promesa. Vas a derrotar a los sirios. Vas a poner las manos a los enfermos y sanarán.
pero después golpea 3 veces y se enfada con él. ¿Por qué has golpeado 3 veces nada más? Si hubieses golpeado 7, 8, 9, 10 veces el martillo, con la palabra, con la profecía, hubieses tenido victoria permanente, hubieses derrotado a tus enemigos completamente, pero solo por haber golpeado solamente 3 veces, solamente vas a tener 3 victorias, y después el rey enemigo se va a levantar contra ti y te va a destruir. ¿Alguien está entendiendo el principio que acabo de explicar? La palabra de Dios es como un martillo. A veces oramos una vez nada más y decimos, bueno, no ha funcionado, o ya está. No, a veces tenemos que seguir. ¿Es falta de fe seguir? No, no es falta de fe. ¿Por qué no es falta de fe? Porque estoy golpeando la piedra con el martillo, que es la palabra de Dios, precisamente porque creo y no me convenzo de que no pueda funcionar. Que si Dios lo ha dicho es porque va a funcionar. Si Dios lo ha dicho es porque esa piedra va a romperse. La falta de fe sería el que golpee, deje de golpear porque no crea que no funciona. Si la palabra de Dios funciona, tiene que funcionar. Y si la palabra de Dios funciona porque es eterna y no cambia, tengo que ver resultados. Y eso es la fe. Y por eso golpeo 20 veces si es necesario. ¿Está escuchando a alguien? Si no tuviese fe, no golpeo más. Digo, no ha funcionado la primera vez, pues ya está. Por eso hay que guardar la palabra de Dios. El fuego, la palabra de Dios como fuego. Ya lo hemos visto. Hay gente que cuando oras por ellos sienten el calor. Os conté hace poco que una vez oré por una chica que estaba poseída y empezó a gritarme, no me toques más, que me estás quemando. Fuego de Dios. Mi suegra, cuando oramos por ella, cuando yo o mi hijo Elías oramos por ella cuando estaba enferma, siempre decía, cuando oráis por mí siento el fuego de Dios, como que me entra por la cabeza hasta la planta de los pies. Fuego. Ahora vuelvo a repetir, no me gusta usar estos testimonios porque automáticamente vamos a los sentimientos, no, es como fuego y no siempre vas a sentir eso y no todos van a sentir lo mismo. Pero la palabra de Dios sigue siendo la misma. ¿Cómo se aviva el fuego cuando has orado por un enfermo o cuando estás orando por ti mismo? ¿Cómo se aviva el fuego? Con gratitud, con alabanza a Dios por lo que está haciendo. No por lo que va a hacer en el futuro, sino por lo que está haciendo. Aviva el fuego de Dios. Es por eso que la palabra de Dios, habréis leído versículos que dice que vuestras peticiones sean conocidas a Dios con toda actitud de agradecimiento. El agradecimiento por lo que está ocurriendo aviva las llamas del Espíritu. La palabra de Dios es como una espada de 2 filos. ¿Quién es responsable, una vez más, de blandir la espada? Esto es para aquellos que siguen creyendo que Dios está en control y que si Dios no lo hace, o no es la voluntad de Dios, o etcétera, etcétera. Todos esos obstáculos que nos inventamos. La palabra de Dios es una espada. ¿Quién tiene que blandirla? Tú y yo. ¿Por qué tú y yo? Porque la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, está en tus manos. Cuando entres en una situación adversa, entra blandiendo la espada. La palabra de Dios, como dice Isaías 55:10, es como la lluvia y la nieve. Lo cité al principio del estudio. Como la lluvia y la nieve, si queréis lo podéis leer. Isaías 55, versículo 10. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven al cielo sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla. Fijarse lo que está diciendo, semilla al que siembra y pan al que come. Así también es mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá mis propósitos. Y vosotros saldréis con alegría y seréis guiados en paz. Y por donde quiera que andéis, las montañas y las colinas prorrumpirán en gritos de júbilo. Y los árboles del campo os aplaudirán. ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Cuándo pasará esto?
cuando andemos descargando la palabra o confesando, declarando la palabra de Dios. La palabra de Dios es como un río, y esto lo hemos visto varias veces en el estudio. De vuestro interior fluirán. El que tenga sed, venga a mí. Y dijo Jesús, y beba. ¿Quién es mí? ¿Quién es yo? ¿De quién estaba hablando Jesús? De Jesús. Yo soy la palabra. El que de mí beba, le dijo la mujer samaritana, el que de mí coma no tendrá hambre jamás. Y el que de mí beba no tendrá sed jamás. El que tenga sed, venga a mí. El Apocalipsis, los evangelios empiezan con esta declaración. Y el Apocalipsis termina igual. Termina diciendo, el que tenga sed, venga a mí y beba. Y de su interior fluirán ríos de agua viva. En Ezequiel habla de la visión que tuvo el profeta del templo de Dios. ¿Quién es el templo de Dios? Tú y yo. Del templo de Dios salía un río. Y al principio era pequeño, pero mientras el ángel me dijo, mide. Y cuando medí, el agua me llegaba a los tobillos, me di otro tanto, me llegaba a